nuestro querido productor. Bueno, nada más ahí acotar que el presidente ha sido muy claro. Dice, ¿por qué señalan que el INE no se toca? Porque en el fondo están viendo a este instituto como un posible instrumento de fraude hacia el 24 por esta relación tan clara que hay entre consejeros y dirigentes partidistas de oposición y por el hecho, por ejemplo, de que se bajaron candidaturas de Morena en 2021 y por eso el Plan B les pone esta restricción. Dice, a ver, si el candidato o candidata te está cumpliendo los requisitos de residencia, de edad, no salgas con la jalada de que porque subieron un video de Facebook y que lo contabilizaste en 15,000 pesos, eso es un agravio y eso va en contra de la democracia y por eso vamos a bajar al candidato. O sea, se inventaron pretextos para bajar a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, en el caso de Guerrero y Michoacán respectivamente. No les caían bien a los consejeros y los censuraron, les impidieron su derecho de participación política y que sea la gente en las urnas la que decida, no un grupo, no una camarilla, ¿no? Y por eso, pues, este es un tema sustantivo, esencial, va a continuar este gran debate, que además nos permite clarificar la diferencia entre proyectos de nación, ¿no? Uno mucho más incluyente, que está buscando la participación popular frente a una oligarquía francamente atrincherada, con noticias falsas, con mucho dinero, con muchas mentiras y con este ánimo de empujar para que todo regrese a ser como antes, el sistema gato pardo, ¿no? Sí, y hay, por cierto, protecciones que se dan para el no uso de los recursos públicos en aras de justamente todos estos usos en favor de ciertas candidaturas, de ciertos partidos políticos en el marco de las elecciones. De hecho, una de las cosas que se establecen también es que quienes se quieran reelegir a nivel de legisladores tienen que separarse del cargo para no hacer uso de estos recursos públicos. Hay varias disposiciones ahí que tienen que ver con este tema. Y hablando de eso, pues ahora se le preguntó al secretario de Gobernación y al presidente sobre cuál es la normativa o cuál es el rango de tiempo que tiene que ocurrir entre que alguien que es funcionario público tiene que dejar su cargo para poderse candidatear de cara a las elecciones de 2024 y planteó que son 6 meses, ¿no? 6 meses tendrían que renunciar en el caso de los aspirantes a la presidencia, pues más o menos por diciembre del próximo año. Así es, y también dice, ya no vengan a preguntar sobre el debate entre las corcholatas porque aquí nos van a sancionar, este no es el foro. Vamos a escuchar parte de esto, ¿no? Porque es importante, los del INE están con lupa y en torno a los de Morena, pues imagínense cómo se ponen. O sea, cualquier hashtag de es no sé quién andan, pero bien molestos en el INE. Vamos a escuchar al presidente. Debería ya decir entre enero y febrero del próximo año cuándo se deben de separar del cargo los que están aspirando a la candidatura de Morena. 6 meses, perdón. ¿6 meses? 6 meses. Ah, 6 meses. Entonces en diciembre. Y aprovechando la presencia del secretario de Gobernación, ¿se sumaría a esta intención o a esta propuesta de debatir con Claudia Sheinbaum y el canciller e incluso Ricardo Monreal para dejar ver sus propuestas frente a la militancia Morena, secretario? Pues el tiempo. ¿Pero aceptaría sumarse a este debate? Dice que sí, ¿no? Bueno, ya está, pero ya no toquen esos temas aquí. Contento, Dan Augusto, diciendo, sí, voy a participar. Yo también voy a pero como que el presidente lo echó por delante. Sí, ¿no? Ya dijo que sí quiere. Bueno, vamos a hablar de qué pasó ayer en Argentina, un tema muy, muy grave. Se condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y una cosa que es lo más importante, de hecho, es lo que ella marca como lo más importante y también el presidente el día de hoy, que es la inhabilitación perpetua para que se traduce en una imposibilidad de que ella pueda volver a ser candidata a un cargo público. Ella habló
el día de ayer. Este es un tema que viene de largo alcance. De hecho, estas son causas que originalmente estaban contra quien fue presidente y su esposo Néstor Kirchner. Fueron sobreseídas, ahora se le está juzgando de nuevo por un mismo delito que no iba contra ella. Y pues nos encontramos ahí, se da esta sentencia en medio de muchos señalamientos y acusaciones en el sentido de que las autoridades judiciales están coludidas con grupos de poder. Particularmente se habla del Clarín, por ejemplo, un opositor férreo económico y político del kirchnerismo. Y Cristina Fernández ayer sale justamente a hablar de todo lo que hay detrás de esta embestida judicial que, le repito, lleva mucho tiempo allá en Argentina. Y también dice, no voy a estar en ninguna boleta. Esa es una de las definiciones que toma el día de ayer. Adelanta, esto no va a suceder, yo no voy a ser candidata. Esta es una de las cosas importantes que hay que tener en el panorama en función de lo que ahora entonces y desde ayer comentó el presidente, que es en primer lugar el reconocimiento que se trata de una acción política que no tiene sustento. Esto muy en el mismo sentido en el que lo hace el propio presidente de Argentina, Alberto Fernández, efectivamente, y bueno, y ahí habla de lo que es el liderazgo también de Cristina, pues sí, en donde no va a ser candidata, pero puede seguir siendo una líder. Pareciera un golpe de Estado por la vía del Poder Judicial, porque además son jueces que puso Macri, es la derecha tratando de frenar al peronismo, es la derecha, es el conservadurismo en su más sentido, capacidad de operación, como sucedió en el caso de Brasil, que quitaron a Lula del camino, dijeron lo metemos a la cárcel y se va a acabar la corriente política progresista. Pues no, al contrario, le salió al revés. Y en el caso de Cristina, pues ha ocupado 2 veces la presidencia del país y es la principal exponente del peronismo. Así que pues tratan por la vía judicial de quitar a los adversarios políticos. Por eso también López Obrador señala, a mí me hicieron lo mismo, trataron de meterme a la cárcel y le responde a Lili Téllez, porque Lili Téllez dice, vean, en ese espejo tiene que observarse López Obrador, sobre advertencia no hay engaño, vamos sobre el tabasqueño. Y dice el presidente, a ver, ya saben dónde encontrarme, cuando deje la presidencia, incluso la cárcel puede proteger. Pero no son demócratas, en el fondo también está eso, no son demócratas, y por eso hay una venganza contra Cristina en Argentina, lo mismo que en Brasil, y en México pues están diciendo que habrá venganza, es lo que anuncian. Vamos a escuchar al presidente. Una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y también es un acto antidemocrático porque no quieren que participe en el proceso electoral, la están inhabilitando para que pueda ser candidata. Entonces, sin duda, es un asunto político y parecido a lo de Lula en Brasil. La derecha, el conservadurismo, tiene mucho control en el caso de Argentina, como también en Chile y en todas partes. Los medios siguen siendo muy poderosos. Yo le tengo mucha confianza al presidente de Argentina, Alberto Fernández, porque además de ser una gente íntegra, es abogado. Leí su comentario sobre cómo era un asunto montado, sin fundamento legal. Nada más que este tribunal judicial está manejado por la oligarquía de allá, por el conservadurismo. Entonces es una venganza. Fíjate, y es una venganza, pero también es una acción que mira hacia el futuro, muy en el sentido de lo que ocurrió en Brasil, como comentaba el presidente, con Luis Ignacio Lula da Silva, en donde una causa judicial le impide ser candidato, que a eso se refiere también el presidente cuando dice, bueno, eso claramente tiene ese propósito y va a suceder, pero eso no impide que Cristina mantenga su liderazgo al frente de un movimiento que es un movimiento progresista de mucho tiempo, para seguir profundizando en una transformación en Argentina. De hecho, dice, y ojalá
y ojalá no regresen los que endeudaron a ese país. Y sin ser candidata va a seguir siendo dirigente y va a ayudar mucho para que ojalá y continúe el progresismo en Argentina y no el regreso de quienes endeudaron a Argentina como nunca, con la complicidad del Fondo Monetario Internacional y del gobierno de Estados Unidos. Ojalá y ellos no regresen. Se trata de hablar de corrupción. Ellos son los corruptos. Bueno, pues a propósito de este tema, el presidente López Obrador da una respuesta puntual, profunda, al conservadurismo que tiene su expresión en la senadora panista Lili Téllez, que dice: sobre advertencia no hay engaño, te va a pasar lo mismo que a Cristina Fernández, me voy a encargar yo. Además, tratando de posicionarse de manera mediática, Lili Téllez, como lo hizo anteriormente, porque recuerda a López Obrador que en su momento Lili Téllez lo fue a entrevistar, a decirle y a presionar sobre quién iba a quedar como procurador cuando llegó a la jefatura de gobierno. Que no quería que fuera Samuel del Villar porque había una diferencia con el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Entonces, dice López Obrador, a pesar del antecedente de Lili Téllez, que incluso en su momento hubo un atentado que algunos señalaron como autoatentado, se me ocurrió en 2018 decirle a Alfonso Durazo, que era el representante de Morena en Sonora, que le invitara a ser candidata a senadora. Y bueno, pues invitan a Lili Téllez y se convierte en senadora por la vía de Morena, y ahora es quien está utilizando incluso lenguaje soez y muy contraria, está ahora sí que como francotiradora del presidente. ¿Recuerdas que cuando fue la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez, el presidente tuvo que decir siempre no voy a la ceremonia porque Lili Téllez le dijo: aquí te voy a esperar y eres un violador serial de la Constitución? Y dice López Obrador: yo no le hice nada a esa señora. ¿Yo qué le hice? Si hasta la invité. Al final, de buena pues, fe. Es que estaba disfrazada y así son los conservadores, ¿no? Sí, y ya, como dices, tenía todo este antecedente que está relacionado con la empresa de Salinas Pliego, lo que había pasado con Paco Stanley y cómo pues se intentó, hubo una campaña, de hecho, mediática en aquel momento. Aún así el presidente dijo: bueno, de buena fe la invitamos, y esto fue lo que sucedió. Pero también eso lo plantea como parte de la normalidad democrática del país, esto de que amigos se convierten en enemigos, de que se cambia de bando, y es importante también tomar en cuenta esto que en algún momento al final dijo: hay que entender parte de la condición humana, no hay que enojarse y pues hay que responder a lo que venga. Yo estoy tranquilo con mi conciencia, dice el presidente López Obrador sobre este tema. Vamos a escuchar nada más parte de lo que es su análisis en función de lo que pasa con Argentina a propósito de esta amenaza que existe aquí, en donde dice también el presidente: las cosas son muy distintas. Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios. Ya saben dónde voy a estar. Se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia, cuando uno hizo un mal. Yo creo que esa es la peor cárcel. Pero cuando uno tiene su conciencia tranquila, no importa. Le diría yo que la cárcel a veces hasta protege. Hubieron líderes que fueron a la cárcel en el 68 y que se salvaron. Y hubieron líderes que no fueron a la cárcel y los asesinaron. Si hubiese ido a la cárcel, como fue el ingeniero Alberto Castillo, no hay el bombazo que destruyó el avión en el que viajaba.